Administrativo condenó a la Fiscalía General de la Nación por accionar ilícito. Según el país, deberá pagar más de 1.500.000 pesos más intereses a la fiscal de Rosario, Sandra Fleitas, quien fue sancionada 2 veces y luego trasladada. Una nueva paciente denunció en Fiscalía al ginecólogo suspendido 6 meses por el Ministerio de Salud Pública por abuso. La cartera inhabilitó al profesional luego de un fallo del Tribunal de Ética del Colegio Médico que constató varias quejas en su contra. Bueno, nos metemos en uno de los temas más discutidos en las últimas horas porque luego de un largo proceso y de largas horas también de debate en la Cámara de Diputados fue aprobado el proyecto de ley que regula la eutanasia. Ahora el documento pasará entonces a la Cámara Alta. En este momento recibimos a uno de los impulsores de este proyecto, al diputado colorado Ope Pasquet, bueno, con quien ya hemos hablado del tema. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo quedó después de esa larga discusión? Varios cuartos intermedios, hubo modificaciones en el proyecto. Muchos señalaron su discurso como uno de los mejores de su carrera como parlamentario. ¿Qué valoración hace de todo este proceso que se vivió? Una valoración positiva, sin duda, porque finalmente se logró la aprobación del proyecto por 57 votos, es decir, una mayoría superior a la que habíamos previsto nosotros. Cuando entramos a la sesión estimábamos que tendríamos entre 50 y 51 votos. Finalmente logramos un apoyo aún mayor, lo cual nos satisfizo mucho. Un apoyo donde hay votos de partidos que integran la coalición de gobierno, Partido Colorado, Partido Nacional, Partido Independiente, Partido de la Gente, y también los votos de la oposición. El Frente Amplio votó prácticamente en bloque este proyecto. Entonces, ese respaldo plural que tuvo el proyecto para nosotros es muy importante, le da políticamente mucha fuerza. Y además fue positiva la manera en que transcurrió el debate, que fue muy extenso. Ustedes saben, ahí juegan el cansancio, los nervios, todo eso, digamos, facilita los exabruptos, los incidentes que no hubo. Todo se mantuvo en un nivel de respeto, sin cuestionamientos político-partidarios. Fue un debate, digamos, yo diría filosófico, que creo que eso redondeó una buena jornada parlamentaria. Pasquet, ¿podemos repasar lo que señala el proyecto? Y porque de la última vez que vino aquí, que se iba a analizar en Comisión de Salud de Diputados, tal vez hubo alguna modificación en lo que fue la votación en el Pleno. Sí, hubo modificaciones. Me interesa subrayar que los defensores del proyecto llegamos a la sesión con un proyecto completo, acabado. No es que necesitara complementos de último momento, porque se había trabajado mucho en 2 años y medio previos. Lo que ocurre es que iniciada la sesión, algunos legisladores nos trajeron propuestas de aditivos o de sustitutivos o de enmiendas, y bueno, nosotros pudimos perfectamente no haber considerado nada de eso, porque ya teníamos los votos para aprobar el proyecto. Pero atendiendo a la naturaleza de esto, la delicadeza del tema, la importancia de un apoyo tan amplio como fuera posible, decidimos entrar a una serie de cuartos intermedios para reunirnos con esos legisladores que hacían propuestas, considerarlas, ver si podíamos llegar a algún acuerdo. Y bueno, hicimos el esfuerzo y finalmente lo logramos. Fueron 3 cambios entonces que se procesaron de ese modo, ¿no? El tema de incluir el término terminal. Sí, en el artículo para la segundo, que es el que define los alcances del proyecto, qué situaciones comprende. Bueno, se incluyó allí la referencia a enfermedades en etapa terminal. Eso había sido cuestionado en algún momento, pero finalmente lo incluimos. Pero dejamos a salvo en otra parte de ese artículo segundo, que el proyecto también comprende a quienes estén experimentando sufrimientos insoportables con grave y progresivo deterioro de su calidad de vida, aunque no estén en etapa terminal. Estamos pensando específicamente en el cuadripléjico. Esa situación que se dio, que retrata la película Mar Adentro, un marinero español que sufre un accidente, pasa 30 años en una cama sin poder moverse de la cabeza para abajo. Bueno, allí no hay una muerte inminente, no hay una etapa terminal, pero eso no le resta nada de angustia al que sufre, sino que al contrario es parte de esa angustia, porque la perspectiva de vivir así eternamente creo que abruma a cualquiera. Así que quedaron a salvo las 2 situaciones. El carácter terminal de las enfermedades incurables e irreversibles en el primer miembro del artículo segundo, digámoslo así,
y la habilitación también en las situaciones de sufrimiento insoportable con grave y progresivo deterioro de su calidad de vida, que eso también queda habilitado por el proyecto. Nosotros aquí en varias ocasiones tuvimos a Rodrigo Goñi, el diputado nacionalista, muy crítico, ¿no?, de este proyecto y defensor de la vida, sobre todo destacando los cuidados paliativos. Por eso quiero aprovechar a preguntarle, ¿hay alguna garantía en el tema de los cuidados paliativos con esta ley? Y por otro lado, las críticas concretas, pienso por ejemplo en uno de los aspectos, Lore, que vos me podés ayudar, que se manejó, se puso el claro ejemplo de los diabéticos en el tema ese del enfermo crónico, ¿no? Las enfermedades crónicas, por ejemplo, con quién evalúa, por ejemplo, si se tiene un sufrimiento insoportable o no. Me explico, más que nada porque se plantearon situaciones que tal vez quedaban al azar. ¿Qué garantías se dan para los pacientes y las familias efectivamente que ese paciente es un paciente con un sufrimiento insoportable? Hay muchas cosas ahí, ¿no? Son muchos temas. Vamos a tratar de ordenar esto. Primero, no nos olvidemos de que esto es absolutamente voluntario. La base del proyecto es la libertad del paciente, que tiene que ser mayor de edad y en su sano juicio. O sea, esto no se le va a imponer a nadie. No tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué garantías me dan a mí de que no va a venir un médico a matarme porque considera que yo soy eutanasiable? Porque los críticos del proyecto hablan de tal manera que pueden dar lugar a entender que las cosas van a ser así. No van a ser así. Acá lo que se necesita ante todo es que una persona adulta y en su sano juicio vaya a ver a su médico y le diga, mire, yo quiero la eutanasia por esto, y firme la solicitud. Y después va a tener que repetir ese consentimiento 3 veces por lo menos, y la última vez, otra vez por escrito y ante testigos. Acá no se le va a imponer nada a nadie. Permítame interrumpir en este punto porque creo que es una de las dudas que resuena en la sociedad en este proyecto, y es esa, ¿no? Bueno, en su sano juicio, pero capaz que una persona mayor que está en una situación, no sé, de un cáncer terminal, por ejemplo, donde a veces la medicación no permite estar con todas las luces. Sí en su sano juicio, pero capaz que, ¿no?, en esa situación intermedia quizá. ¿Qué pasa si es influenciado por familiares o algo para que tome una decisión y firme? Por ejemplo, es una de las dudas que viene con este proyecto. La idea es que la evaluación de la aptitud mental de la persona que pide la eutanasia corra, en principio, a cargo del médico actuante, que va a ser el médico tratante, que normalmente en un caso como ese, un cáncer que se viene prolongando durante tiempo, habrá tratado al paciente durante tiempo, lo conocerá y sabrá. Los médicos lo dicen, sí, nosotros tratamos a la persona, estamos además preparados para hacer esa evaluación primaria de su estado mental, sabremos si puede o no tomar una decisión de este tipo. Un caso de dolor, no sé si ha experimentado dolores fuertes, pero cuando uno está con un dolor muy intenso, uno no está bien, ¿no? Pues se puede decir que no está en su sano juicio. Y bueno, igual puedes tener un poco de criterio para decidir sobre tu vida. ¿Dónde está el límite ahí? Lo digo un poco como representante de dudas que he escuchado en estos días, ¿no?, a propósito del tema. No habrá un límite definido matemáticamente o con una línea trazada por un geómetra que diga de este lado sí, de aquel lado no. Habrá situaciones que el médico evaluará. No es lo va a evaluar un médico, el médico tratante que conoce al paciente. Después de esa evaluación primaria, habrá otra evaluación por otro médico, totalmente independiente del primero. Serán 2 médicos los que evalúan. Supongamos que esos médicos tienen dudas. Pueden consultar a quien quieran. Entiendan necesario consultar a un psiquiatra, podrán hacerlo. Entiendan necesario consultar a un especialista en la enfermedad que la persona padece, podrán hacerlo. Lo que ocurre es que no hacemos eso obligatorio para todos los casos porque entendemos que no se justifica, que en muchísimos casos las soluciones serán claras. Pero si los médicos tienen dudas, podrán consultar a quien entiendan necesario consultar. Y si todavía subsistiere la duda, pues se negarán a habilitar un procedimiento en el cual no tienen certezas. ¿Hay enfermedades que están comprendidas dentro de este proyecto? No están, digamos, nominativamente comprendidas, es decir, no hay una lista de enfermedades, esta sí y aquella no. Lo que el proyecto define son los resultados de esas enfermedades, que es en definitiva lo que importa. No, se lo planteo por la pregunta anterior, ¿no? Cuando se hablaba de los diabéticos. Sí, como una enfermedad. No hay una lista de enfermedades. Ahora, el diabético en principio no está en una situación de enfermedad terminal, de manera que eso ya solo lo excluiría.
Pero además tenemos que hablar de sufrimientos insoportables, grave y progresivo deterioro de la calidad de vida. Son muchas cosas que tienen que darse acumulativamente y que los médicos apreciarán. Pero además hay otra cosa. Una persona, yo conozco muchas personas que tienen diabetes. No se le pasa por la cabeza pedir la eutanasia. Viven normalmente cumpliendo con los, en fin, las exigencias que el tratamiento de su enfermedad impone. Recordemos lo del principio, esto es voluntario. Nadie va a decir, bueno, aquel es diabético, a aquel le vamos a aplicar la eutanasia, o aquel es asmático, a aquel le vamos a aplicar la eutanasia. ¿Por qué vamos a pensar que la gente se va a lanzar masivamente a pedir que la maten? ¿Cree que ese fue un argumento que se utilizó por parte de quienes están en contra de este proyecto? Pero no tengo duda, están en contra, legítimamente, están en todo su derecho, pero plantean escenarios de horror, escenarios apocalípticos, donde se manejan cifras como los 100.000 eutanasiables, que vamos a pensar que va a haber un genocidio acá en Uruguay. No, y aparte hay quienes decidirán transcurrir su vida a pesar de los dolores hasta su muerte natural, ¿no? Pero naturalmente que es una opción perfectamente legítima que toma la mayoría de la gente, porque curiosamente los que se oponen a esto también dicen, invocan la opinión de médicos que dicen, yo después de 20 o 30 años de ejercicio profesional encuentro que me sobran los dedos de las manos para contar las personas que alguna vez pidieron la eutanasia. Entonces, por un lado resulta que esto no es necesario porque son poquísimas las personas que piensan en eso. Ahora, cuando el proyecto avanza y parece que se va a sancionar, entonces, no, va a haber una multitud de personas que va a pedir esto. ¿En qué quedamos? ¿Son muy pocos o van a ser muchísimos? Y respecto a las garantías, Pasquet, porque era otro de los argumentos que se manejaba, hoy por hoy el proyecto señala que son 2 médicos que evaluarán la situación de ese paciente. ¿Quiénes son esos médicos? Y por otro lado, también se pedía esa comisión que valorara el actuar de los médicos. Son cosas distintas. Los médicos tendrán que ser médicos que presten servicios normalmente, regularmente en las instituciones de asistencia médica que sean prestadoras integrales de los servicios de salud provistos por el Sistema Nacional Integrado de Salud. No tiene que ser el médico de cabecera del paciente. No hay ninguna especificación acerca de qué médico deba ser. Lo normal indica que será el médico tratante, la persona se dirige a su médico. Eso es lo normal. Destaco que esta exigencia que sean prestadores integrales del Sistema Nacional Integrado de Salud, etcétera, es uno de los aditivos que se introdujo en el proyecto, lo propusieron los diputados Marne Osorio y Conrado Rodríguez y lo incorporamos. Es decir, que no habrá, digamos, empresas fantasmas que empiecen a prestar servicios de eutanasia para turistas. No va a ser así. Tienen que ser instituciones que integren el servicio nacional y prestarán los servicios a sus afiliados. O sea, lo cual queda todo encuadrado en los términos institucionales en que funcionan los servicios de salud en el país. La comisión interinstitucional que funciona también en el proceso fue un agregado, ¿no? En la fue discusión. También un agregado. ¿Y cuál va a ser su rol? Será una comisión revisora a posteriori del cumplimiento de los procedimientos de eutanasia. Me imagino un rol similar al que cumplen las comisiones de verificación en los Países Bajos, donde también son comisiones regionales esas, esta va a ser una comisión nacional, que evalúan los casos para ver si se ha cumplido con todas las etapas del procedimiento. Recuerdo que el proyecto ya contiene una previsión en ese sentido porque dice que una vez cumplido el acto eutanásico se deben remitir los antecedentes al Ministerio de Salud Pública, que a través de sus dependencias, veremos cuáles, verificará que todo esto se ha hecho conforme a la ley. Y si tiene dudas, lo remitirá a la Fiscalía General de la Nación. De manera que esa previsión ya estaba incluida. Esto viene a sumar a eso ese otro ámbito en el cual estará presente una representación de la Universidad de la República, de la Fiscalía General de la Nación. ¿Qué va a funcionar en qué ámbito? ¿Ministerio? Todavía no está claro. No, la posición institucional de esa comisión no está claro. Yo creo que se funcionará como comisión independiente con integrantes que vienen de todos esos ámbitos que señalé, Ministerio de Salud Pública, Universidad de la República, Fiscalía General de la Nación, etcétera. Ope, veníamos hablando de enfermedades, usted lo mencionaba ahora mientras conversábamos y también lo mencionó en su discurso. ¿Qué pasa con los accidentes? ¿No? ¿Están incluidos también? Porque creo que es otra duda también que popularmente está circulando. ¿Qué pasa si mi situación de deterioro de salud está vinculado, por ejemplo, a un siniestro de tránsito o algo? Yo no venía con una enfermedad precedente. Bueno, pero si usted está experimentando sufrimientos insoportables, con grave y progresivo deterioro de su calidad de vida, yo creo que queda comprendida en esa situación, sin duda. Ahí puso el ejemplo de la película del marinero español. Sí, Ramón Sampedro, que queda,
cuadripléjico como consecuencia de un accidente. Pasquet, ¿cómo toma las declaraciones y publicaciones a través de redes sociales, por ejemplo, del cardenal Daniel Sturla, cuando en el día de ayer, y después de conocerse la votación, dijo un claro retroceso en el reconocimiento de la dignidad de toda vida humana? Acaba de votar la mayoría de diputados, avanza la cultura del descarte y de la muerte, algo que se replicó entre otros legisladores también. Y sí, bueno, lo que pasa es que el cardenal, con todo derecho, tiene una posición que se funda en sus creencias religiosas. Él dice, la vida nos es dada, según su visión de las cosas, nos es dada por Dios, por lo tanto nosotros no somos dueños de nuestra vida. Somos instrumentos en el plan de Dios, no somos dueños de nuestro destino. Bien, es su posición, yo la respeto, pero no la comparto. Yo entiendo que cada persona adulta en su sano juicio es dueña de su vida y puede tomar las decisiones fundamentales. ¿Pero molestan los términos? No me molestan. ¿La cultura del descarte? Bueno, son los términos, digamos, propios de la polémica. Yo a veces me refiero también a ese paternalismo autoritario, giro que quizás moleste a algunos, pero que es lo que yo creo que ocurre. Gente que dice, mira, tu vida es muy digna, tu vida vale mucho, tu vida es muy importante y por lo tanto vos no tenés derecho a decidir sobre tu vida. Es demasiado importante como para que vos seas libre para decidir sobre eso. Dejá que nosotros decidimos por vos. Nosotros pueden ser los médicos, puede ser la iglesia, puede ser cualquiera. Bueno, y yo rechazo eso, creo que cada cual es dueño de su vida. El espíritu es que el Estado no nos obligue a vivir en contra de nuestra voluntad. Ni el Estado ni nadie, ¿no? Que cada cual decida libremente, con las garantías que dan los médicos, el apoyo de la ciencia, pero llega un punto en que si la ciencia le dice, mire, lo suyo es incurable, no tenemos más nada que hacer y el individuo está sufriendo, tiene derecho a decidir. En este punto viene, retomo un elemento de la pregunta que había quedado colgado, la cuestión de los cuidados paliativos. Estamos todos a favor de los cuidados paliativos, que no se haga una falsa oposición con esto. Estamos a favor de los cuidados paliativos, votamos el proyecto de ley en su momento en diputados, pero fíjese usted, los mismos que reclaman insistentemente cuidados paliativos, resulta que cuando llega al Senado, duerme hace 10 meses el proyecto en la Comisión de Salud del Senado. ¿Por qué no se trata? Estamos todos de acuerdo que es muy importante, hay voluntad política, sin embargo el proyecto no se trata. ¿Están las mayorías en el Senado para este proyecto? No lo sabemos. Bueno, hoy mire, el País ya titula como primer titular incertidumbre sobre el destino del proyecto de eutanasia en el Senado. ¿Qué proceso parlamentario sigue? Esta votación ya sería el año que viene, ¿no? Esa consideración. Sí, claramente el año que viene. Insisto, fíjese, hace 10 meses que están por tratar cuidado paliativo. Entonces, ¿qué sentido tiene decir que es urgente, impostergable y no lo tratan? Ahora, eso sí dice, mientras no se trate cuidado paliativo no se puede hablar de eutanasia. ¿Ese es el resultado que se busca? Dejamos paralizado cuidado paliativo para que no se pueda hablar de eutanasia tampoco. Bien. Me parece que, pero permítame una pregunta que yo la hice en la Cámara y quiero reiterarla porque me parece que plantea la cuestión en toda su crudeza. Sabemos que aunque haya voluntad política y dinero para implantar los cuidados paliativos, esa implantación no se va a poder realizar de un día para el otro. Aunque le pongamos toda la voluntad política del mundo y todas las ganas, el lunes a las 8 de la mañana no va a haber cuidados paliativos para todos. Entonces, ¿qué le decimos a la gente que está sufriendo hoy, que sabe que no va a tener cuidados paliativos al lunes de mañana y que dice, mire, yo estoy sufriendo demasiado, no quiero esta situación? Le decimos, lamentamos mucho, pero cuidados paliativos no hay, no le van a llegar a usted y tampoco le vamos a votar la ley de eutanasia porque hemos dicho que mientras no haya cuidados paliativos no habrá tampoco ley de eutanasia. Es como un doble castigo. No tiene ni cuidados paliativos porque vive donde vive, vaya uno a saber dónde, y tampoco habilitamos la ley de eutanasia. Me parece que no es la manera de actuar, digamos, humanitariamente frente a situaciones muy dolorosas de las cuales, de una manera o de otra, todos podemos haber estado cerca, ¿no? Muchas gracias, doctor. Con mucho gusto.